Somos TEDI, Tecnología y Educación Innovadora, una empresa capacitadora de ingenieros y arquitectos. Estamos enfocados en brindar un conocimiento técnico complementario al sistema educativo mediante nuestros programas de reforzamiento universitario, capacitación y actualización y alta especialización, en donde brindamos diplomados, cursos, webinars y talleres de crecimiento profesional y personal. Nuestros profesores son líderes en la industria y comparten su experiencia a través de cursos y diplomados que cuentan con la certificación por el Colegio de Ingenieros C.D. Piura y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura. Nuestros cursos están enfocados en casos reales, con clases teórico-prácticas en vivo y un constante seguimiento al alumno a través de nuestras plataformas virtuales. Como parte de nuestro compromiso con la comunidad, brindamos webinars y talleres de acceso gratuitos, con contenido de actualización y habilidades blandas para la gestión de proyectos de construcción. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, vamos a estar empezando con la presentación de este segundo día de webinars. Con todos los presentes, le damos la bienvenida al segundo día de esta semana de webinars que estamos realizando en SOCIET. El día de hoy la ponencia será sobre un modelo de construcción sostenible en base a contenedores industriales y será realizada por el ponente Camilo Rodríguez. El ingeniero Rodríguez, de nacionalidad colombiana, es titulado en Carbotectura y Construcción Sostenible, y tiene más de 10 años de experiencia en el campo. Además cuenta con estudios complementarios en arquitectura y administración de empresas. En cuanto a su semblanza profesional, es el actual CEO de la empresa Mercury Containers, y también es asesor en proyectos de carbotectura a nivel internacional. Es speaker y autor bestseller, participante del Premio Internacional de Arquitectura LLC, en la categoría de cabinas sustentables. Lo que acabamos de ver también fue parte de nuestro principal auspiciador TEDI. Hemos podido ver su programa de verano y demás cursos. Los cursos vamos a estar dejándolos en la descripción por si alguno está interesado. Y también recordarles a los asistentes que por su asistencia a esta semana de webinar se le va a estar generando una certificación, solo completando un breve formulario que se les estará pasando al final de esta ponencia. Y sin más que agregar, le doy paso al ingeniero Camilo Rodríguez para que empiece con esta gran presentación. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación a Sociep, por crear este espacio, a los auspiciadores, a Teddy, por vincular este tema de educativo, promover la educación, la formación y dar la oportunidad de conocer estas nuevas tendencias. Entonces, primero que todo, gracias y bueno, creo que estamos listos para iniciar. Así es, ingeniero. Usted tiene la posibilidad de compartir su pantalla. Puede compartir. Sí, ya mismo lo comparto acá. Aquí estamos. Tengo acá. ¿Sí? Es un momento que parece que está cargando. Bueno, les voy contando un poco sobre, mientras que logramos solucionar acá este inconveniente. Un segundito, ya lo solucionamos. Bueno, como decía, mi nombre es Camilo Rodríguez. Desde hace 10 años nos dedicamos a la transformación de contenedores marítimos como espacios habitables junto a mi esposa Carolina y nuestro equipo de trabajo. Aparte de esto, pues desarrollamos y asesoramos proyectos a nivel internacional. Actualmente venimos adelantando algunos temas en Perú, bastante interesantes con nuestro aliado. Y bueno, pues esperamos muy pronto tener la posibilidad de acompañarlos allá presencialmente en algún evento, en algún espacio, y poder conocerlos y hablar más sobre lo que es la cargotectura, que es nuestra especialidad. Aquí estamos ahora sí. Un segundo y aquí vamos. A ver si lo logramos. Sí, aquí estamos. Bueno, pues como decía, somos Mercury, no, pues nuestra empresa se llama Mercury Containers. Tenemos paralelo a Mercury con el espacio de contenitectura, donde editamos todos estos elementos de formación. Nos pueden seguir en redes, nos pueden seguir en nuestra página para conocer más sobre este modelo de construcción que está cambiando los esquemas tradicionales a nivel mundial y que puedes adaptar fácilmente para hacer tu casa, tu oficina o desarrollar otro tipo de proyectos. Entonces, dando inicio con nuestra presentación, ingeniero Daniel ya me presentó, ya les cuento que soy Camilo Rodríguez. En sí, más allá de esto, soy un apasionado de la transformación de contenedores. Nos fascina lo que hacemos, tomar estos viejos fierros, después de que son dados de baja por la naviera, tras 7 a 14 años de uso, y entran en un estado de desuso como tal. Los tomamos, los rehabilitamos, los transformamos y les damos nueva vida, dándoles un nuevo propósito. Algo similar a lo que nos pasa muchas veces a nivel personal, ¿no? Sentimos que ya estamos cumpliendo un ciclo y que ya no más, pero puede haber una transformación y tener un nuevo propósito. A eso nos dedicamos, ¿sí? Hoy contemplaremos la cargotectura como un modelo de construcción sostenible de bajo costo, ¿sí? Entonces, demos inicio aquí con nuestra temática, la temática que vamos a tratar el día de hoy. Uno, vamos a hablar sobre la definición del concepto de cargotectura como tal, el origen de la cargotectura, saber de dónde viene la cargotectura, de dónde es que surge. No es algo tan nuevo como se piensa, a pesar que pues en sí los modelos ya más elaborados vienen de un corto tiempo y ya lo vamos a ver. Ventajas de la cargotectura. ¿Qué ventajas tiene este modelo de construcción sostenible? Principales aplicaciones, dónde puedo aplicar la cargotectura, tipos de construcción normativa, que es algo que siempre nos consultan bastante, entonces vamos a tocar un poco este tema. Consideraciones al momento de decidir hacer un proyecto de este tipo, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Sí? Vamos a ver un poco sobre los parámetros técnicos y de cierre vamos a tratar algo de cimentación, que es otro de los temas que suelen preguntarnos con regularidad. Entonces, teniendo ya la temática clara, damos inicio. ¿Sí? Aquí vamos.
Ya. ¿Qué es la cargotectura? La cargotectura es la transformación de contenedores marítimos, ¿sí? Para crear espacios habitables mediante la combinación de elementos arquitectónicos, funcionales y de diseño que permitan el acondicionamiento e integración a su entorno. Sí, no se trata solamente de tomar un contenedor, le abrí dos puertas, una ventana y ya hice cargotectura. No, debes integrar estos tres elementos que son la base de la cargotectura, ¿sí? Para nosotros, ¿qué es la cargotectura? ¿De dónde sale? O sea, la cargotectura nosotros la contemplamos como la combinación de dos artes, ¿sí? En sí está la construcción modular, que este modelo de construcción surge en Alemania sobre los años 70. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la construcción modular, la arquitectura modular, el edificio Korukawa, que fue construido en 1970 y se encuentra en Tokio. Es un excelente ejemplo, los invitaría a visitarlo, a conocer un poco más sobre este modelo, porque de aquí empieza a darse forma a lo que viene a ser la cargotectura moderna. Y otro ejemplo, el otro factor que lo compone, estamos hablando del arte industrial. Tenemos exponentes como Andy Warhol, aquí lo vemos en su Factory, en donde él se reunía, transformaba elementos, desechos industriales en cosas funcionales, en mobiliario, en arte, y a partir de ese punto se empieza a concebir, bueno, los contenedores es un elemento industrial que podría ser transformado y brindar un nuevo uso, ¿sí? Una nueva aplicación. Entonces, al combinar estas dos artes, la arquitectura modular y el arte industrial, tenemos la cargotectura. Entonces, esta es la base, ¿sí? Pasando al siguiente punto, tenemos, como les decía, la cargotectura tiene tres componentes primordiales, que es la arquitectura, la funcionalidad y el diseño. Si no están estos tres elementos, pues definitivamente no estamos haciendo cargotectura. Estaríamos de pronto creando una caseta para un uso básico, sencillamente funcionalidad, y no tendría ese enfoque y ese tono que debe darse a un proyecto habitable desarrollado en contenedores y que sea digno de denominarse como cargotectura. Entonces, clave estos tres elementos. Como les digo, no todo es cargotectura. Aquí tenemos el claro ejemplo de un contenedor que es empleado como caseta provisional en los campos mineros o petroleros, o de la construcción, que comúnmente se emplean este tipo de soluciones. Es algo temporal, como vemos no tiene ningún tipo de transformación, no hay diseño, no hay elementos que permitan que esto se integre en un entorno, porque no hay ese interés, sencillamente se está buscando funcionalidad. Mientras que en la segunda imagen vemos el famoso proyecto del ingeniero Benjamín García en Costa Rica, donde se utilizan dos contenedores de 40 pies para crear una vivienda. Esto ya es diferente. Entonces, nada más la diferencia salta a la vista y se comprende por qué decimos que esto es cargotectura y esto no lo es. A pesar de que estamos utilizando un contenedor, estamos enfocados netamente en funcionalidad, mientras que en la segunda imagen que vemos ya está el enfoque con el tema de diseño, funcionalidad y pues pues cumple con todos los elementos que estamos hablando, con esos tres elementos, ¿sí? Entonces, ya podemos ver la siguiente diapositiva, un poco de historia. ¿Dónde sale la cargotectura? ¿Dónde se origina? Muchas personas hablan que en 1966 surge la cargotectura. Incluso otros dicen que en 1954, cuando Malcolm McLean, que es ese personaje que ven acá, creó y diseñó los contenedores. En 1966 los estandariza bajo normativa ISO para poder apilarlos y transportarlos fácilmente, y desde este punto, bajo esta estandarización, ya se empiezan a pensar en los contenedores como unidades modulares, pero fueron creadas por Malcolm McLean netamente para transporte y almacenaje. En ningún momento pensó él en que fueran soluciones habitables. Sin embargo, tras el periodo de posguerra, en 1969, ¿sí? En finales de los 60, encontramos que los contenedores empezaron a amontonarse en los puertos de Europa.
era más costoso devolverlos a su sitio de origen que dejarlos allí abandonados. Entonces empezaron a acumular, empezaron a generar ya incluso un problema hasta de sanidad en los puertos europeos, y siendo un periodo difícil, un periodo de cambio, un periodo en cierta forma un poco de postragedia, muchas personas estaban sin empleo, muchas personas se encontraban en una situación complicada, algo similar a lo que vemos hoy con el tema de las pandemias, que se han presentado diversas situaciones, y pasó algo similar. Las personas empezaron a crear, a ver nuevas alternativas, y estos contenedores abandonados empezaron a habitarlos para crear plazoletas comerciales, para crear bazares comerciales, e incluso muchas personas que no tenían un hogar en ese momento empezaron a tomarlos como unidades habitables. Claro está que pues vivir en un contenedor sin ningún tipo de aislamiento, sin ningún tipo de sistema que permita que sea habitable, pues no es tan sencillo. Pero pues sí, sencillamente abrían el contenedor y dormían ahí, y durante el día pues hacían sus actividades, y se volvió como un punto de alojamiento, partiendo de esa necesidad y de esa crisis que venían. Ya más adelante vemos en el año en 1994, ¿sí? Vemos cómo Stuart Brand escribió su famoso libro donde aprenden los edificios dentro de un contenedor. Eso fue de gran impacto tratándose de Stuart Brand, o sea, un escritor, cronista, alguien muy significativo en el tema de la literatura, de la arquitectónica, y pues eso empezó ya a mostrar cómo los contenedores empiezan a ser tomados en cuenta como espacios para la interacción humana. Para el año 2003 entra ya en escena Adam Calkin, el que se considera el padre de la cargotectura moderna, con nuevos diseños, con nuevas propuestas, donde llega a crear ya edificaciones, donde llega a crear viviendas de lujo en base a contenedores marítimos. Entonces, tomando esa línea del tiempo, vemos cómo viene la cargotectura evolucionando, y pues a lo que ya vamos el día de hoy, que estamos viendo las propuestas de ya megaconstrucciones. En Qatar 2022 esperamos ver la primer megaconstrucción en contenedores, un estadio que va a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol. Ya se está desarrollando, interesantísimo, si lo pueden ver ahí en internet. ¿Por qué lo hicieron en contenedores? Pues es la idea de hacer algo que sea sostenible, que sea modular, que sea temporal, que se pueda trasladar, y esa solución la brindan los contenedores. Entonces, esta es una mega construcción que se está haciendo por parte de una importante firma española que presenta esta propuesta, y bueno, esperamos verlo muy pronto. Entonces, hablando ya un poco de la historia, pasamos a qué es el desafío de la cargotectura. El desafío de la cargotectura está en transformar este contenedor gris que ven desechado, que ven ya en un estado deplorable, a crear un nuevo espacio, un espacio ya sea habitable, comercial, o un espacio para usos industriales. Tienen distintas aplicaciones. ¿Qué es lo importante? Dar un trato adecuado al contenedor y que permita su habitabilidad. ¿Cuál es el desafío? El desafío es este: tomar algo que ya se considera un desecho, que ya es basura prácticamente, y transformarlo en esto. De eso se trata la cargotectura. Eso es sostenibilidad. ¿Sí? Y sobre todo creatividad, podríamos decir, es abrir la imaginación. ¿Qué puedo hacer con estos fierros? Ellos están dispuestos para ser transformados y que hagamos cosas muy interesantes. Ventajas de la cargotectura. Algo que siempre nos preguntan, bueno, ¿qué ventajas tiene este modelo de construcción? Uno, el corto tiempo de implementación. Dos, es una construcción de bajo costo, de 30 a 40% más económico que la construcción tradicional. Además, dependiendo del tipo de solución, cómo se maneje, se puede asumir que es una construcción temporal tipo campamento, y va a requerir menos trámites y menos permisos para su desarrollo. ¿Sí? Costos cerrados. Al desarrollarse este tipo de proyectos no tenemos los constantes inconvenientes de la construcción tradicional de los adicionales. ¿Sí? Entonces,
Aquí se presupuesta, es un producto terminado, por decirlo así, y pues los costos rara vez pueden llegar a presentar variaciones. Trabajamos básicamente sobre costos cerrados, ¿sí? Es escalable, tanto en planta como en pisos. Los contenedores están diseñados para apilarse a full carga, hasta 12 unidades en los buques, y en planta, pues lo que se requiera. Entonces, esto permite hacer una serie de configuraciones bastante interesantes al momento de crear espacios habitables. Básicamente es el modelo Lego, es modular, y nos permite este tipo de configuraciones. Sostenible, claro, por cada contenedor que empleamos en proyectos habitables de cargo, gracias a que ya contamos con más para poder transformar y crear estos espacios. Por ese lado viene el tema de sostenibilidad, que es importante. Viene otro que es más antiguo, pero ya no se presenta de la misma forma. Anteriormente los contenedores eran tirados al mar. Cuando ya están en desuso por algunas compañías que no les interesaba conservarlos y se les volvía era un estorbo, lo cual era un factor de riesgo de contaminación marina. Pueden encontrar bastante información en internet, si quieren información también pueden escribir, les compartimos. Y era algo que se venía presentando gracias a la cargotectura. Hoy eso ya se acabó. Prácticamente los contenedores hoy son bastante apetecidos sin importar el estado en el que se encuentren. Es más, actualmente hay escasez de contenedores, lo cual ha afectado sí, un poco el tema de la cargotectura en cuanto a costos, y no solo de contenedores, sino de materiales. Y si miramos en general, todas las mercancías y todas las cosas han aumentado su precio debido a esa escasez mundial. Entonces ya vamos viendo la importancia de los contenedores en nuestro mundo, ¿no? Resistencia. Los contenedores soportan cargas en su interior hasta de 32 toneladas de peso, ¿sí? Y pueden apilarse, como os dije, hasta 12 contenedores con full capacidad de carga, pues para su transporte o para su acomodación, lo que ya les puede indicar la resistencia que tienen este tipo de estructuras. Están estandarizadas bajo normatividad ISO y deben de cumplir con ciertos ítems puntuales de soporte de carga, de transferencia de fuerzas, para que puedan ser empleados y aprobados como unidades de carga. ¿Son transportables? Obviamente son transportables. Fácilmente se pueden mover a nivel mundial, ya que su estandarización está dada para que los vehículos de carga tengan los puntos de acople y de transporte. Lo mismo, de la misma forma, los equipos de montacarga, los equipos de acomodación están estandarizados para poder manipular este tipo de unidades. Entonces, esas son una de las grandes ventajas de la cargotectura, ¿sí? Entonces, ¿qué usos podemos tener en la cargotectura? Usos comerciales. Ese es uno de los usos que más aplicamos, el crear espacios comerciales. Acá tenemos el ejemplo de un bar, tenemos el ejemplo de un negocio de comidas, donde se dio una transformación de contenedor y hoy funciona generando empleos, generando ingresos para estas familias que son dueños de estos negocios, y se pueden hacer cosas súper interesantes a nivel comercial. Como solución de vivienda, acá tenemos dos ejemplos de solución de vivienda. Uno, pues quisimos traer este ejemplo que es, vemos los contenedores con su textura natural a la vista, y otro donde los contenedores han sido revestidos y no te darías cuenta que son contenedores, al menos que yo te lo diga. Entonces son dos modelos que se pueden manejar y son soluciones bastante versátiles para las viviendas. Esas imágenes las quisimos traer aquí para mostrarles cómo es una vivienda en el interior, cómo queda, porque siempre está esa duda. Bueno, ¿cómo se va a ver esa caja de lata oxidada? ¿Cómo me voy a meter yo a vivir ahí? Sí se puede, desde que hagas una transformación apropiada. Entonces acá lo puedes ver, este es un ejemplo. De pronto vas a decir, bueno, ¿y por qué tiene un tubito acá en la mitad? Pues esta es una guita de soporte, es un paral que tenemos que colocarle para reforzar la unión de los contenedores que van acá, ¿sí? Estos son elementos que hay que emplear, pero se pueden integrar a los espacios y pues pueden en cierta forma jugar con la composición del proyecto. Entonces, esta es una vivienda en su interior.
Para los usos institucionales, algo interesante, los colegios, los espacios institucionales, oficinas, muchas veces requieren de espacios que sean temporales o que sean de un bajo costo. La cargotectura permite esta versatilidad. Aquí tenemos un ejemplo de un acabado tipo industrial, a la mano izquierda, lo podemos ver acá, donde conservamos la lámina del contenedor, la restauramos, una luminaria con tubería a la vista, unas puertas con los acabados tipo industrial, el piso en crudo, pues con un crecimiento de alto tráfico, y en el otro podemos ver algo que ya no podía identificar que son contenedores fácilmente. Ya vemos que hay unos tapetes, hay unos ventanales, sin embargo, las medidas acá te indican que son contenedores, ¿sí? Entonces son dos buenos ejemplos de lo que puedes hacer. ¿Qué viene ahora? Las nuevas tendencias. ¿Qué son las nuevas tendencias? Periodo post-pandemia, empiezan a mirarse ya alternativas de negocios, nuevas opciones, las personas estuvieron cansadas de estar encerradas, quieren viajar, aquellas personas que tenían terrenos de pronto en algún sitio inertes, sí, asumiendo unos costos por tenerlos, se dieron cuenta que pueden habilitarlos para rentar espacios de alojamiento y crear modelos de negocio como son los glamping, hacer modelos de negocio como las tiny house y alquilarlas por plataformas de Airbnb, e incluso pues ahorita las tendencias de piscinas en contenedores. A pesar que son algo angostas, pues pueden ser funcionales como espacios de esparcimiento, ¿sí? Tipo de construcción. La cargotectura se marca como un sistema de construcción alternativa donde dependiendo de su configuración se puede tomar como, ¿sí?, tipo campamento y temporal o construcción mixta, que era lo que habíamos estado comentando anteriormente. ¿Qué es construcción mixta? La construcción mixta es cuando el contenedor no es la construcción como tal, sino es un material de la construcción. Entonces, una construcción tradicional que va a tener como elementos complementarios contenedores para crear su estructura como tal, ¿sí? En este caso, pues ya son proyectos que requieren de licencias de construcción, requieren de un tipo de permisos especiales y pues ya necesitan, es básicamente un esquema de construcción tradicional, pero integrando contenedores, ¿sí? Y los tipo campamento, que es como lo que pueden ver acá, ¿sí?, donde no hay una afectación del suelo, donde están sobre unos polines de concreto, donde es fácilmente removible, donde es reconfigurable, donde lo podemos trasladar y no va a haber una afectación del suelo. En este caso, pues se asume que el tema de licencias pues, es más flexible porque no hay una intervención como tal del sitio, ¿sí? Estos son los modelos de construcción que se manejan en cargotectura, ¿sí? ¿Qué debo de tener en cuenta al momento de desarrollar un proyecto de contraarquitectura? Uno, escoger muy bien las unidades. No todas las unidades son aptas para ser acondicionadas. Lamentablemente suelen comercializarse las unidades que no deberían utilizarse, que solamente podrían ser empleadas como material de fundición. Son esas unidades que utilizaron para almacenamiento, elementos tóxicos, elementos contaminantes, corrosivos. Los contenedores tienen algo curioso y es que desde que salen de fábrica y los toma la naviera, asignan el número y el código para el uso netamente de un solo material de almacenaje. Es decir, si va a ser para alimentos, está marcado solamente para alimentos y durante esos 7 años a 14 años va a ser empleado solamente para almacenar alimentos. Lo mismo pasa con los que son para almacenar corrosivos o material tóxico o contaminante. Entonces, mucho cuidado con escoger un contenedor que tenga ese tipo de contaminación, esa contaminación queda en el material como tal, y debido a que es acero, corten, puede empezar a emanar vapores debido al calentamiento y afectar la salud de las personas que los habitan. Entonces, es escoger muy bien los contenedores. Aparte de eso, pues también hay que mirar la parte estructural, que eso ya se lo explicaremos en otro momento o cuando sigan en redes lo pueden ver. Ahí siempre estamos viendo como información sobre este tema, ¿sí? Conocimiento del terreno, importantísimo. Si no conoces el terreno, pues grave, porque tienes que ver temas desde cómo vas a llevar ese contenedor al sitio, debes de entender cómo está la composición del suelo para poder hacer una cimentación adecuada, debes de entender cómo está el clima en el sitio, cómo, ahí sí como se dice, por dónde aparece el sol, por dónde se oculta, por dónde sopla el viento, porque todos estos elementos
van a ser claves para que tu proyecto sea un éxito. La parte de diseño, como ya se los había indicado, es primordial, es uno de los 3 ítems que conforman el concepto de cargotectura como tal. Entender que debe haber un diseño como tal, donde configuremos bien los espacios, donde entendamos cómo va a funcionar, cómo vamos a cambiar esa estética para que no se vea una lata como tal. Aquí tenemos un ejemplo donde está el contenedor en crudo y aún así no se ve como una lata abandonada. Entonces el diseño juega una parte importantísima, tanto interior como exterior. Otro ítem, definir el sistema de control de temperatura. Esto lo haremos conociendo el terreno, el tipo de clima que hay en el sitio, y a partir de ese punto podemos entender, bueno, ¿qué sistema voy a utilizar? ¿Un sistema de control de temperatura con aislamiento interno o un sistema de control con aislamiento externo o mixto? ¿Qué materiales puedo emplear? Puedes emplear desde lana mineral hasta poliuretano inyectado, todo depende de lo que se quiera lograr. O incluso puede ser la lámina como tal y tener solamente el aislamiento desde afuera, evitando que la lámina se caliente. Pero esto lo determina el conocer el sitio. Entonces, importantísimo. Definir el sistema de cimentación, como ya se los dije, conociendo el terreno, ya podremos definir qué sistema de cimentación podemos emplear. De eso vamos a hablar un poquito ya al cierre. Y bueno, ese es uno de los puntos primordiales. Y conocer la normativa local. Cada país es diferente, cada país tiene normas diferentes, por lo menos aquí en Colombia los contenedores básicamente no están permitidos, sin embargo hay otras normas, las que sí son aptos para emplearse como campamentos y soluciones temporales, pero hay una norma de sismo resistencia que no permite emplear este tipo de construcciones. Entonces, hay países como Perú. Perú sí cuenta con un manual de construcción alternativa, un excelente manual, donde se contemplan los contenedores como soluciones modulares, y esto es un plus. O sea, esto es un plus para que ustedes puedan empezar a ver estas alternativas y desarrollarlas en su país, ¿sí? Parámetros técnicos, que es importante. No es que porque se maneja un proyecto de cargotectura en contenedores, entonces hago cualquier cosa y me salto el tema de seguridad, me salto el tema técnico porque pues es una... No, o sea, es por el contrario, debes de velar porque sea algo que no tenga nada que envidiarle a una construcción tradicional. Entonces, ¿qué es importante? Haz los cálculos de cargas, ¿sí? Conociendo las dimensiones de los contenedores, las capacidades, puedes hacer un cálculo adecuado de cargas vivas, cargas muertas, cómo hacer tu proyecto, y eso ya juega ese en tema de seguridad de quiénes lo van a habitar. Configuración eléctrica. Cada país tiene su norma su normatividad para las acometidas eléctricas y debemos acogernos a estas. Esta normativa es por seguridad y para que pues, funcione bien tu proyecto. Si no haces también un buen cálculo de cargas, pues vas a estar con inconvenientes, que es el breaker, que nos quedamos sin luz. Entonces, importantísimo, planear muy bien todos estos elementos, configuración hidráulica, conocer la normativa sanitaria, también local, y pues aplicarla a cada uno de nuestros proyectos, normativa de seguridad y la normativa constructiva local, que era lo que estamos hablando, qué licencias se necesitan, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y ahí sí podemos arrancar con nuestros proyectos en cargotectura, ¿sí? Y por último, queremos hablarles sobre el tipo de cimentación. Generalmente, la cimentación que se emplea en cargotectura es cimentación superficial o semisuperficial, o semiprofunda, perdón, para este tipo de proyectos. Acá tenemos un ejemplo de una cimentación que se está realizando para una vivienda, donde pueden ver dónde van a quedar las zapatas, donde pueden ver cómo pasa la tubería, donde pueden ver que es un esquema sencillo, económico versus lo que sería una construcción tradicional, pero no deja de ser una responsabilidad hacerlo de la forma adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues el estudio de suelos, los cálculos de cargas, entender las transferencias de esfuerzos que se van a tener y la materialidad de lo que vamos a emplear para nuestro proyecto. Eso es en materia de cimentación. Ese punto queremos traerlo porque lo consideramos importante. Siempre nos están haciendo esta pregunta. Bueno, ¿y cómo hago yo mi cimentación? ¿Coloco 4 bloquecitos de concreto sobre el prado y monto allá mi contenedor? Lo puedes hacer, pero a futuro podría ser un problema. Si hay una inundación, si hay lluvias, entonces el contenedor va a empezar a ceder,
y pues ahí ya vas a tener un problema más que una solución. Si este es un terreno que es firme, que cumple con las condiciones, que ya está en concreto, pues ya es otro asunto, si cuentas con una placa, pero todo esto lo determina el estudio del suelo, el conocer el terreno, y a partir de ese punto ya se determina qué cimentación es la más conveniente, ¿sí? Entonces, esto es lo que queríamos presentarles, básicamente sobre la cargotectura. Hoy tenemos cargotectura 1, mañana ya estaremos hablando a fondo lo que son las viviendas en contenedores, qué tipo de aislamiento puede utilizar, qué es importante al momento de desarrollar un proyecto de vivienda como tal, que fue el segundo tema que nos pidieron. Y bueno, esta es la primera parte de cargotectura. Entonces, aquí les comparto mis datos. Aquí está mi mail, mi número de WhatsApp. Me pueden escribir, me pueden llamar vía WhatsApp, y cualquier duda que tengan, con todo gusto les estaremos atendiendo. Si tienen dudas ahorita, pues acá vamos a tener espacio. Creo que tenemos ahí un buen espacio para revisarlo. Y bueno, pues aquí están los datos de Instagram, de nuestra página de Facebook, para que nos sigan, para que conozcan más sobre estos temas. Continuamente estamos subiendo información, continuamente estamos mostrando proyectos que hacemos para que entiendan cómo funciona este sistema, cómo funciona el aislamiento, cómo se coloca un piso, cómo se cortan los contenedores, cómo hacemos cada una de estas labores para crear estos espacios habitables, ¿sí? Entonces, eso es, y bueno, muchas gracias por el espacio. No sé si hay dudas, preguntas. Sí, ingeniero, en realidad muy interesante la presentación. Vamos a ver si los presentes tienen alguna duda. También lo pueden realizar por Facebook, o por este mismo chat de Zoom. Pueden realizar las consultas. Ay, perdón, ¿qué dicen? Sí, pueden activar libremente su audio para realizar las consultas también. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Te escucho un poco entrecortado, pero se te escucha. A ver, ahora, ¿se me escucha? Sí, un poco mejor. Ok, en primer lugar, arquitecto Camilo, excelente presentación. La verdad, la propuesta que nos viene a mostrar el día de hoy compatibiliza mucho con uno de las líneas de negocio de la empresa que trabajo, que es el tema de desarrollo inmobiliario de pequeñas o edificaciones de baja altura. Estamos hablando de segundas viviendas de 3 pisos, ¿no? O casas de playa de 2 pisos, o casas de campo, por ejemplo. Entonces, mi pregunta va orientada más que todo para ese sector. Sí. Si ustedes han tenido experiencia, o al menos que me ha pasado en la presentación, no lo he llegado a ver tal vez, pero si han tenido experiencia en ese tipo de edificaciones, ya cuentan con las especificaciones a nivel sismo resistente, porque al menos en las zonas las que trabajo aquí en Perú, digamos, la costa es una zona que para una edificación de 3 pisos de este tipo requiere parámetros sísmicos que se puedan cumplir, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, Listo. para las zonas rurales, digamos, un poco más al interior del país, ¿es posible, hay experiencias, o sea, los fletes hacen viable el proyecto, o digamos ya para la zona rural tiene que ser otra alternativa de materiales? Bueno, te contesto la primera pregunta. Hay algo curioso sobre el tema de sismoresistencia. Los contenedores marítimos de por sí son sismorresistentes. Si tú ves en internet vas a encontrar videos de buques que llevan 12 contenedores apilados, van de un lado a otro, ¿sí? Oscilan y vuelven y se acomodan y no se caen. O sea, van prácticamente un arco y no se caen. Y uno dice, wow, increíble. Entonces, sí es un poco contradictorio que dicen, no, es que no son sismos resistentes. Sí pueden cumplir con la norma. ¿Qué es lo que pasa? Que deben de tener un sistema de anclaje adecuado. Fallan en que en muchas ocasiones colocan un contenedor de forma irregular y lo sostiene la voluntad de Dios. Entonces, eso sí es un riesgo. Entonces, tú ves un contenedor que está atravesado con el otro allá colgando en la esquina y lo sostiene su propio peso. Eso es algo incluso un poco irresponsable, no hacer un buen sistema de anclaje,
que pues permita que si hay un movimiento, el contenedor no vaya a ceder y vaya a causar una tragedia. Entonces, desde que emplees los sistemas adecuados, funciona muy bien en materia de sismoresistencia. Estos sistemas ya están inventados. O sea, eso no es algo nuevo, no es que se lo inventó Camilo, no, eso ya está inventado. Son los mismos Twistlock que manejan los contenedores de carga y pues se pueden emplear para estas soluciones. Si no consigues Twistlock, porque no son a veces sencillos de conseguir en algunos países, se pueden emplear sistemas de unión aprovechando los dados que quedan en las esquinas de los contenedores. Yo hablo de los dados, si tú miras los parales, en todas las esquinitas hay unas piezas que tienen los orificios y de ahí son los puntos de anclaje. Desde que le des un buen manejo a ese aspecto, seguramente vas a tener una buena solución en materia de sismoresistencia. Y también en el tema de la cimentación, importante contemplar que si lo vas a colocar sobre piezas de concreto, cuenten con un espacio de desplazamiento, que si llega a haber algún movimiento, él tenga una forma de jugar y no caerse como tal al terreno o pues llegar a generar ahí algún daño. ¿Mm? Pero, como te digo, la clave son los sistemas de anclaje, ¿sí? En ese punto. Segundo punto, los fletes. Bueno, aquí tienes una ventaja grande y es que tú puedes ensamblar tu unidad en una planta como tal, en un espacio en la ciudad y desarmarlo y llevarlo hasta el sitio donde dice rural y ensamblarlo. Eso te puede salir más económico que estar desplazando el personal todos los días hasta esa zona rural para que hagan sus trabajos, enviar el material desde la ciudad hasta esos sitios, porque muchos materiales no se consiguen. Te lo comento por experiencia acá en Colombia, que hemos manejado este tipo de soluciones y realmente es más económico, ¿sí? La cargotectura te ofrece esa versatilidad modular, o sea, se ensambla acá, se llevan módulos allá, armamos, unimos y listo, habitar el espacio. ¿Mm? ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, arquitecto, Hola. muchísimas gracias. Sí, Muchísimas sí, gracias. ¿te quedó claro? ¿O si era eso? Sí. No, no, sí, perfectamente. De hecho, le voy a dejar un correo con, digamos, mayores detalles porque les interesa implementar esas soluciones. Están muy interesantes. Muchas gracias. Dale, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Sí, ingeniero. Viendo que por ahora no se necesitan unas consultas, de todas Vale, formas cuentan ahí con las redes sociales del ingeniero, cuentan ahí con su correo, por si quieren realizar alguna consulta como mi compañero. sí, sí, Y claro. bueno, sí. Bueno, siendo de esta manera que concluyó la ponencia, quisiera agradecerles a todos los presentes por haber asistido a este segundo día de webinars. Y bueno, de esta manera estaremos finalizando el día de hoy. Bueno, por último lugar, darle muchas gracias a usted, ingeniero, también a Mercury Containers por haber brindado esta presentación. En nombre de CEPLA le agradecemos y bueno, le deseamos éxitos. Vale. Bueno, de esta manera vamos a estar finalizando este evento. Cuídense mucho todos, hasta luego. Gracias a usted, ingeniero, una vez más. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias y que estén muy bien. Pues también pues esperamos verlos el día de mañana. Vamos a hablar sobre el tema de viviendas y bueno, pues, que puedan compartir y que tengamos mañana un grupo interesante para que entiendan cómo manejan las viviendas en contenedores. ¿Sí? Pues, muchas gracias y nos vemos mañana. Bueno, Perfecto, ingeniero. El día de mañana también se va a estar presentando. De esa manera estamos concluyendo. Gracias. Hasta y el luego, día de compañeros. mañana nos acompaña Carolina Ariza, también, que ella es experta en manejo de espacios interiores reducidos en contenedores. Y pues ella les va a hablar sobre cómo se adecúan los espacios en su interior. Un tema pues bastante interesante que creo que les va a gustar muchísimo, ¿sí? Lo que vimos hoy es la base, ya mañana vamos a profundizar en todos esos aspectos, cómo se aísla, cómo podemos
transformarlos y modificarlos para crear estas viviendas. Bueno, Perfecto, ingeniero. Muchas bueno, gracias una vez más por su presentación y lo esperamos el día de con todo mañana. gusto. Hasta luego. Cuídense mucho. Bueno, hasta luego.